Muy buenas tardes, mi nombre es Mauricio Edwards, soy ingeniero civil mecánico con maestrías en mantenimiento y confiabilidad, postítulo en corrosión, selección de materiales, especialista en soldadura y candidato a doctor en ciencia e ingeniería de materiales. Como tercer video quisiéramos presentar el uso de indicadores, cuatro indicadores clave al momento de diseñar procedimientos de soldadura y como herramientas para evaluar el estado y soldabilidad de los mismos. Aquí quisiéramos presentar un indicador que se conoce como espesor equivalente, el cual es adimensional, siempre positivo, en términos que considera como variable el espesor de plancha en milímetros, capacidad térmica volumétrica, que no es más que la densidad multiplicada por el calor específico, multiplicado por la diferencia de las temperaturas, la temperatura crítica y la temperatura inicial o precalentamiento, y el aporte calórico neto que ya vimos en los videos anteriores. Si este espesor equivalente resulta mayor a 0,75, estaríamos en presencia de una plancha gruesa o de enfriamiento en 3 dimensiones, es decir, un enfriamiento bastante violento, susceptible de formar estructuras duras. Por lo contrario, si el factor beta, espesor equivalente, resulta menor o igual a 0,75, la plancha se comporta como plancha delgada con un enfriamiento en 2 dimensiones, lo cual genera menor severidad de enfriamiento. El espesor de plancha se conoce porque se puede medir. El aporte calórico está en función de las variables del proceso de soldadura, voltaje, corriente, velocidad de avance y rendimiento del proceso. La capacidad térmica volumétrica tiene que ver con el material base al cual vamos a soldar, la densidad del acero, etc. La temperatura de precalentamiento es parte del proceso y la calificación del procedimiento, tema que mostraremos los modelos para calcular esta temperatura en los próximos videos. Y la temperatura crítica responde al siguiente modelo. Es una ecuación que considera la tangente hiperbólica del cociente entre el espesor en milímetros de la plancha, la presencia de hidrógeno en mililitros por cada 100 gramos de material depositado, en este caso por el modelo del Instituto Internacional de la Soldadura, que también será tema de los próximos videos, y dos variables más, que sería el carbono equivalente según el modelo SET y el aporte calórico neto, que lo conocemos en este caso en kilojoules por milímetro cuadrado. Espesor conocido, presencia de hidrógeno medido según el método, lo daremos como dato por ahora, aporte calórico neto del proceso conocido, y el carbono equivalente tiene que ver con la presencia de elementos aliantes. Carbono equivalente, en la verdad, es un modelo muy antiguo que está asociado a los fenómenos de templabilidad del material, en este caso el acero. Existen más de 49 modelos distintos con sus diferencias grado de aplicación, y el modelo SET es una de las relaciones más conocidas y más antiguas, que considera la presencia del carbono en porcentaje en peso, la presencia de manganeso molibdeno en peso dividido por 10, la semisuma del cromo en porcentaje en peso, del cobre dividido por 20 y el níquel, lo propio, dividido por 40. Este número va acá y resulta una temperatura en grados Celsius considerada como temperatura crítica. Luego, el espesor equivalente es conocido. Lo mismo, si quisiéramos conocer qué temperatura tiene la zona recién fundida, no la del arco, porque el arco puede llegar a tener 20.000 grados Kelvin. Ya efectuado el arco, en el momento que se solidifica, ¿qué temperatura tiene? Bueno, el modelo dice que no es más que la potencia del arco dividida por la velocidad de soldeo o de avance, la soldadura del arco, del cordón, que es la suma del área del refuerzo y la de penetración, multiplicado por esta constante capacidad térmica volumétrica. Es decir, no es más que el aporte calórico neto dividido por la productoria entre el área de la soldadura o del cordón y esta capacidad térmica volumétrica, que tiene como unidad energía joule por unidad de volumen metros cúbicos por grados Celsius. Luego esto queda en grados Celsius. Al conocer el espesor equivalente, estamos en condiciones de conocer 3 variables más o 3 parámetros más. La temperatura en cualquier parte de la plancha,
subsuperficial, debajo de la superficie, a un tiempo determinado, a cualquier tiempo determinado. Utiliza aquí el aporte calórico, una constante E, que no es más que la productora entre 2 pi, conductividad térmica y el tiempo para 2 dimensiones y 3 dimensiones. En el caso de 3 dimensiones considera el espesor de plancha y considera la capacidad térmica volumétrica como raíz cuadrada. Y este elemento se llama difusividad, que no es más que el cociente entre conductividad térmica y capacidad térmica volumétrica. También es propiedad térmica de los materiales. El cuarto parámetro sería el T8 quinto, conocido como el tiempo de enfriamiento entre los 800 y los 500 grados Celsius, un modelo que nace en los años 90, que está en la comunidad del tiempo. Para los aceros estructurales tradicionales, este tiempo podría estar entre los 10 y los 25 segundos. Mientras más grande sea el tiempo, más lento es el enfriamiento, menos riesgo hay que hayan fisuras o estructuras duras. Por lo tanto, el tiempo debe ser lo más grande posible. Considera la constante A, la constante B, la C y la D, todas en función de si estamos en presencia de 2 dimensiones o 3 dimensiones. Para este caso, A en 2 dimensiones sería aporte calórico, dividido por el espesor de plancha al cuadrado. Y si estamos en 3 dimensiones, es solo el aporte calórico neto. En el caso de B, plancha delgada, es 2 veces la capacidad térmica volumétrica o constante 1. En la constante C no es más que la diferencia entre la temperatura inicial y los 500 grados Celsius al cuadrado, y en 3 dimensiones los 500 grados menos la temperatura inicial. En el caso de la constante D tiene que ir con los 800 grados, exacto en los plancha delgada, plancha gruesa. Y como último indicador sería la velocidad de enfriamiento en grados Celsius por segundo. Tiene que ir con una constante F, 2pi por la conductividad térmica, por la capacidad térmica volumétrica, y para 3 dimensiones solamente la constante 2pi por conductividad térmica.